Hola, hola, soy Debbie Miami y bienvenidos a una nueva Coach Aventura. Hoy quiero compartir contigo mi colección de tazas de Starbucks. Cada una tiene su experiencia y su historia. Pero para los que no me conocen, saben que soy fanática de Disney. Y junto con los personajes de Disney y mis reflexiones como coach, hago que la gente tenga una mejor calidad de vida. Y por supuesto, quiero empezar mostrando mi primera parte de mi colección con la corona de esta colección, digamos los brillantes de esta colección. ¿Y cuáles serán? Por supuesto, las tazas de los parques de Disney de Orlando. Pero no son cualquier taza. Míralas y vas a ver qué tiene cada una y bueno, no te cuento más. Así que entonces, empecemos. Debbie Miami Club. Cada color representa un parque y son muy especiales porque conmemoran los 50 años de Walt Disney World, que abrió sus puertas el 1 de octubre de 1971. Como pueden ver, el diseño está lleno de símbolos significativos de cada parque. Esta celebración también incluyó estatuas doradas de 50 personajes de Disney distribuidas por los 4 parques. Todo eso, junto a sus fuegos artificiales, hicieron en esa época algo verdaderamente mágico. Más mágico porque captura uno de los momentos más importantes en la historia de Disney World. La tacita de Magic Kingdom me hizo acordar a unos seguidores de Argentina que me encontré en el parque cuando la compré. Después hizo el destino que los volviera a ver en el aeropuerto de Ezeiza cuando estábamos recibiendo las maletas. Y fue ahí cuando ellos revisaban sus maletas para ver que no les falte nada antes de salir del aeropuerto, muy precavidos ellos, se dieron cuenta que su tacita de Magic Kingdom se había hecho trizas. Y fue ahí cuando les dije, ¿te acordás que charlamos en Magic Kingdom cuando compraste la tacita? Y se acordaban de mí, claro, sí, Debbie Miami. Entonces les dije, la próxima vez que viaje a Argentina, les prometo que les traigo una tacita. Y recordá que siempre podés contar conmigo porque soy tu life coach. Se mataron de risa porque me salió así el versito. Y así fue. Después de varios meses regresé a Argentina y les di su tacita de Magic Kingdom. Lo más destacado de la tacita es el castillo de Cenicienta. Mira cómo estaba en el festejo. Disney Hollywood Studios, el parque que abrió sus puertas en 1989. ¿Sabías que al principio se llamaba Disney MGM Studios? Y mira, el color dorado que ves en la tacita nos captura esa energía y brillo que realmente tiene Hollywood, donde las películas nos cuentan historias de todo tipo. Cuando compré esta taza, el cast member me preguntó si era coleccionista y le comenté que adoraba Disney desde muy pequeña y ahora soy creadora de contenido de Disney y life coach y que combino todo lo que son lecciones de Disney con desarrollo personal. Me dijo, espera, y regresó con una bolsa de los 50 años del aniversario del parque y me la regaló y me dijo, para que guardes tus tesoros como la estrella que eres. Y bueno, esta bolsa que tengo y la taza me hace recordar siempre que cuando compartimos nuestra pasión con autenticidad, la magia regresa multiplicada. La taza de Animal Kingdom es muy especial porque no solo nos muestra que es un parque de diversiones,
sino que es un lugar donde se celebra la conservación y la conexión con la naturaleza. Miren esos colores verdes vibrantes mezclados con esos tonos dorados del aniversario. Es el parque más nuevo de Walt Disney World y abrió un 22 de abril de 1998. Ese día no era un día muy bueno. Estaba un poco triste y me fui a tomar el cafecito, compré la taza y me senté enfrente del árbol de la vida, cuando vino una persona y me preguntó si podía compartir conmigo la mesa. Por supuesto, le dije y me dijo, ¿ves ese árbol que está ahí? Sí, por supuesto. Es el árbol de la vida, sí. Y me dijo, ¿sabes? Ese árbol te enseña que incluso en las tormentas nuestras raíces nos sostienen. Y ahí me puse a llorar cuando le comentaba que yo era life coach y siempre ayudo a otros a encontrar sus raíces, sus fortalezas, pero ese día yo estaba mal y descubrí que en Disney me encuentro con alguien como esa persona que también me hace recordar que yo tengo mis raíces y mis fortalezas. Y no solo tengo que enraizarme bien en la tierra, sino que también mirar hacia arriba y seguir creciendo. Epcot, donde los mundos y las tierras se encuentran en un solo lugar. Fue el sueño visionario de Walt Disney y fue creado en octubre de 1982. Abrió sus puertas para algo más que mostrar diferentes cosas, sino también para demostrar que se puede estar unido en un gran mundo. Aunque tengamos diferentes culturas, diferentes idiomas o diferentes formas de celebrar la vida. Y el día que compré mi tacita, me acuerdo que vi a un abuelito con su nieta recorriendo el parque muy lentamente, ya que las dos generaciones caminaban lento. Y por detrás se escuchaba esa historia que cuentan los abuelos a sus nietos de cuando él vino por primera vez a un parque de Disney. Y hoy, orgulloso, le contaba a su nieta que era su sueño traerla a ella a que conociera algo que a él lo hizo muy feliz. Porque él creyó en el mañana y quiere que su nieta también esté conectada con la esperanza y que crea en el mañana. ¿Te gustaría ganarte una de estas tazas de mi colección? Entonces, para eso tenés que seguirme en Instagram para ver el sorteo, que va a ser después de un mes que se haya publicado esto. Pero para participar tenés que escribirme acá algún comentario de las preguntas que te voy a hacer. ¿Cuál fue la historia que más te gustó de cuál tacita? ¿Te gustaría tener más videos y más historias de estas tacitas de Starbucks? Y dale, ¿qué estás esperando para comentar? Y no te olvides de compartir y darme el like, porque así otros también se la pueden ganar. Dale, no seas malo, deja que otros también se la ganen. Compartí, invita a tus amigos y seguime por Instagram, así ves el sorteo en el momento que lo haga. Y como siempre digo, nos vemos en la próxima Coach Aventura. Mi gran colección de Starbucks, que adoro. Mis tacitas de la serie me acuerdo. Tengo que leerlo. Espera un minuto. ¿Qué más? Empezar esta colección con la corona de mi colección. Otra vez dije colección, por supuesto. Hoy les voy a mostrar una de mis colecciones que adoro. Son las tacitas las taxistas, ¿son ustedes de Staxbar? Ay, Dios. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Debbie Miami Club.